Mañana, Víctor Ottoboni, él es un histórico trabajador de la fábrica y dirigente de la fábrica de neumáticos FATE, que aparte de esto, en el marco de la lucha gremial por FATE, fue detenido el 27 de febrero de este año, mientras participaba en una movilización contra la reforma laboral y el apoyo a los despedidos de FATE. Bueno, Víctor estuvo detenido un buen tiempo, ya está liberado. Víctor, le quiero dar las gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, en principio quería arrancar desde lo más nuevo. Hoy están movilizándose a Plaza de Mayo alrededor de la conciliación obligatoria, ¿no? Del fin de la conciliación obligatoria entre el Estado y el sindicato, ¿no? Sí, exactamente. Hoy a las 16 horas vamos a estar en la Plaza de Mayo. Se va a estar realizando un acto que convoca el SUTNA, nuestro sindicato, y que, bueno, va a tener también tiene la adhesión y el acompañamiento de otros sindicatos, bueno, de la CTA, de ATE, de la Federación de Aceiteros, etcétera, y organizaciones sociales, los partidos que también siempre nos están apoyando, en fin, hay un arco de organizaciones que van a estar ahí presentes hoy a las 16 en la Plaza de Mayo, y antes, a las 15:30, vamos a estar previo a lo de la plaza, pasando por el juzgado laboral número 17, que está ahí muy cerca también de la Plaza de Mayo, por un fallo, habrán visto en los medios que salió hace poco un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordena a la empresa FATE a pagarnos los salarios desde el momento del cierre hasta el mes de junio inclusive. Hoy vencía el plazo, hoy es el último día que tiene la empresa FATE para cumplir con este fallo. Ya dijo públicamente que no lo iba a hacer, que va a apelarlo, y nosotros estamos como trabajadores, y desde el sindicato se está reclamando el embargo de las cuentas y los bienes de la empresa para que cumpla con el fallo y se paguen los salarios, y por eso vamos a estar ahí antes en el juzgado laboral número 17, que es el juzgado de primera instancia, que es el que tiene que ejecutar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones. Y posteriormente, vamos a ir a la plaza también a hacer fuerza por el proyecto de ley que se presentó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto que plantea la intervención temporánea del gobierno de la provincia, o sea, que básicamente que el gobierno de la provincia se haga cargo de la empresa FATE por un año para, mantener la continuidad productiva de la misma, digamos, ¿no? Voy por parte de todo lo que señalaste. Con respecto a la cuestión salarial, ¿cuántas familias fueron despedidas? ¿Cuántos trabajadores perdieron su trabajo en este cierre de FATE? ¿Cuántas hoy siguen reclamando? Porque entiendo también que hubo muchas personas, muchos trabajadores que lamentablemente se acogieron a retiros voluntarios o encontrar alguna solución ante el despido, ¿no? Pero digo, ¿cuántas familias son y trabajadores son los afectados hoy por hoy que están reclamando su sueldo? Afectados por el cierre fueron más de 1.000 trabajadores, claramente, porque aparte de los que estábamos trabajando en forma directa para FATE, están los compañeros y las compañeras que hacen distintos servicios, lo que es limpieza, la parte del comedor, mantenimiento, depósito, hay distintos trabajos que estaban tercerizados, y ahí también obviamente que afectó a esos compañeros y compañeras que quedaron en la calle, y muchos sin siquiera haber sido indemnizados tampoco, y con sindicatos que no hacen absolutamente nada, los abandonan completamente. Sí, eso entonces es.
Sí, Entonces, no, digo que afecta a más de 1.000 familias, digamos, incluso, bueno, indirectamente a más todavía, obviamente, todo lo que es el sector de donde están los proveedores y demás. exactamente. Después, Estamos conversando con Víctor Ottoboni, que es delegado de FATE. Quería preguntarte, alrededor de esto, digo, son más de 1.000 trabajadores los afectados, ¿qué están buscando en la yo ahí conciliación? Sí. te aclaro, fui delegado yo hace Ah, unos años, ahora ya, en este momento no soy delegado, bueno. simplemente para aclarar eso. Pero ¿hace cuánto que trabajas en la empresa igual, en este sentido? Y más de 21 años. 21 años trabajando en la empresa. Quiero llevarte Sí. algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad para que se entienda qué está pasando con FATE y después hablamos un poquito alrededor de la historia de FATE y lo que les está pasando a ustedes como trabajadores. ¿Qué se está buscando en esta conciliación obligatoria? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué le están pidiendo a los empresarios, a los Maganes Quintanilla, a los dueños de FATE? No, el reclamo nuestro es la reapertura de la planta y volver a trabajar todos. O sea, sabemos que la empresa está en condiciones de volver a trabajar, hay materia prima, las máquinas están en condiciones de trabajar. Es una empresa que venía produciendo, o sea, no es que estaba sin producción. Si bien los días previos al cierre no había producción, pero no era debido a que no se estaba produciendo, sino a que había una parada anual de mantenimiento, como hay todos los años. Este año tuvo la particularidad de que la parada, que siempre se hace en 2 etapas, este año se hizo en una sola vez. Obviamente que fue también premeditado eso y tuvo que ver con una maniobra, digamos, para que todos los compañeros, o la gran mayoría de los compañeros, estén afuera. Básicamente todo el personal de producción estaba fuera de vacaciones cuando se da el cierre, ¿no? Y éramos solamente el personal de mantenimiento que estaba trabajando en ese momento. Claro. Y el cierre se realizó a la madrugada, o sea, sacando al poco personal que había de mantenimiento, que eran los compañeros que hacen la guardia eléctrica, mecánica, que son muy pocos compañeros. Bueno, lo sacaron con la seguridad, con la policía, y ahí pusieron las cadenas, los candados y cerraron todo. Víctor, tengo una pregunta alrededor estamos hablando con Víctor Ottoboni, trabajador de FATE. Hoy hay una movilización importante alrededor de los trabajadores y de los sindicatos por diferentes cuestiones que tienen que ver, sobre todo pedir el pago de los salarios y la vuelta al trabajo. 21 años trabajaste en FATE. ¿Qué hacías y qué percepción te queda en este momento de tu vida, donde la empresa pasó y los trabajadores muchísimos momentos distintos? ¿Qué le pasa a un trabajador y qué le pasa a los compañeros cuando tienen que afrontar, después de muchos años de estar en una empresa, bueno, la perspectiva de no estar más trabajando en esa organización? Sí, bueno, yo trabajaba en mantenimiento, por la primera pregunta. O sea, en este último momento estaba haciendo mantenimiento en lo que es la parte del sector de radial camión, son los neumáticos de camión y ómnibus. Después, por la otra pregunta, sinceramente, mira, yo hoy mi cabeza está puesta en cómo lograr que esto reabra y que vuelva a seguir produciendo. El proyecto de ley que se está planteando desde el sindicato en la legislatura bonaerense busca eso centralmente, que haya una continuidad en la producción y sobre todo fundamentándolo en que FATE es la única productora en el país, la única fábrica en el país que hace neumáticos de camión y de ómnibus, que eso tiene un interés nacional porque, bueno, si hubiera algún problema, bueno, internacional, como fue en su momento la pandemia, que se había cortado el comercio internacional, etcétera, sería un bien que faltaría, ¿no? Los neumáticos y acá el transporte en la Argentina, el transporte de carga, el transporte de pasajeros, etcétera, es por camiones, por ómnibus, o sea que sería un bien esencial que hay que garantizar. Por eso también el reclamo de que el gobierno de la provincia garantice la continuidad productiva de esta planta.
Así que nosotros estamos en eso, en luchar para que esto siga funcionando. O sea, no nos resignamos a la decisión de Madanes, o a que Madanes diga, bueno, no, Madanes, digo, el dueño de FATE. Sí. No nos resignamos a lo que diga Madanes, sino que estamos decididos a buscar todas las formas posibles para seguir trabajando. Víctor, te hago las últimas dos. Por un lado, fuiste detenido en el marco de una movilización en contra de la reforma laboral. Quiero que si nos puedes contar un poco alrededor de esto y cómo lo ves las movilizaciones. Y por el otro, te hago una pregunta. FATE es una empresa que tiene más de 60 años y vos tenés más de 21 años trabajando en la empresa. Vieron un montón. Digo, la empresa vio el Rodrigazo, vio el proceso, vio la hiperinflación de Alfonsín, vio montones. Y vos en tus 21 años habrás visto también un montón de, viste el 2001, viste momentos buenos, momentos malos. ¿Por qué crees que en este gobierno y en este momento de crisis industrial la familia, los dueños de FATE deciden cerrar la empresa habiendo pasado tantas otras difíciles? Bueno, el motivo real es difícil saberlo, eso lo debe saber Madanes. Hay muchos factores, o sea, creo yo que hay varios factores que hacen a que tome esta decisión, que para nosotros no es un cierre, en principio no lo vemos como un cierre definitivo, creemos que es un lockout, lo denunciamos como un lockout patronal, en el sentido de que es una medida ilegal de una empresa que quiere imponer nuevas condiciones de trabajo. O sea, unos días previos al cierre sabemos que la empresa le había mandado una carta documento al sindicato para volver a discutir un acuerdo que se había firmado el año pasado de cambio de sistema, donde una de las cláusulas era que no se podía despedir por un año, y eso vencía en junio de este año. Bueno, la empresa quería, digamos, rediscutir ese acuerdo, porque se comenta que querían eliminar un turno, dejar solamente un turno de trabajo para trabajar de lunes a viernes, etcétera, cuando había un acuerdo vigente hasta junio, ¿no?, homologado en la Secretaría de Trabajo de Nación y demás. Bueno, luego de que la dirección del gremio rechazara esa exigencia de la empresa por estar el acuerdo vigente, la empresa a los pocos días cierra, y creemos que también tiene que ver también con las contradicciones o algunos conflictos que tiene Madanes con el gobierno nacional, que tienen que ver con la apertura comercial, con el tema de los aranceles a los neumáticos importados, y también en gran parte lo vemos también que tuvo que ver lo que significa el negocio del aluminio para Madanes, que es su principal empresa, Aluar. Exactamente. Donde, bueno, el gobierno no había renovado una medida antidumping, ¿no?, que es una medida para evitar que entre aluminio chino. Aluminio chino, sí, exactamente. De afuera. Entonces, bueno, también son elementos que tuvieron que ver, obviamente, en esta decisión, ¿no? Según o sea, ustedes lo ven fundamentalmente como un lockout patronal, o sea, como una decisión de la familia, de los dueños de la empresa, de utilizar la fábrica y a los trabajadores, cerrarla y despedir a la gente como una medida de fuerza que tiene dos lógicas. Una, rediscutir o reducir los derechos laborales de los trabajadores del neumático y de los asociados, como vos contaste, y por el otro lado, presionar la atención con el gobierno alrededor del tema de las importaciones y el dumping chino. Eso sería para vos lo central, o cómo lo caracteriza en esta situación. Sí, en mi opinión yo creo que sí, que es una medida, un lockout que buscó negociar, no sé, pero el gobierno se mostró muy inflexible en eso, o sea, de no dar ninguna concesión. Creo que ahí el gobierno, no sé, Madanes qué cálculo habrá hecho. En otros momentos, recuerdo en el gobierno de Macri,
también no llegó a este nivel de cerrar la fábrica, pero sí había presentado un preventivo de crisis con la amenaza de 400 despidos. Eso había generado bastante revuelo, mediático sobre todo, y logró en ese momento negociar con el gobierno de Macri que le dieran una exención impositiva, digamos, ¿no? Que no tuviera que pagar algunos aportes y demás por un año. Acá no se abrió ninguna negociación, digamos, hasta lo que sabemos nosotros, no hay ninguna negociación abierta con el gobierno nacional. Entonces, bueno, un poco es que también ahora yo creo que la empresa está en una situación complicada porque hizo un ataque muy grande, o sea, hacer un lockout de estas características, seguramente con algún objetivo, con esto que estábamos hablando, y hasta ahora no viene teniendo ningún resultado para Perfecto. O sea, no solamente en relación a FATE, sino también en relación al Luar, y ahora le salieron 2 fallos de la justicia en contra, porque uno que dice que nos tienen que pagar los salarios hasta junio, y el fallo anterior que había salido en lo penal, que dice que esto es un conflicto gremial y que no nos pueden, que tira abajo una orden de desalojo que había salido el primer día del cierre. Del cierre de la fábrica. Que habíamos ingresado a planta. Perfecto. Víctor Ottoni, trabajador de FATE, hoy hay una movilización importante alrededor del cierre de la fábrica y por los salarios, la crisis industrial y el empleo en la Argentina. Te agradezco muchísimo la comunicación, Víctor, con la mañana de Punto 1 Stream. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos en esta mañana.